Ahí está. Bueno, como le comentaba, vamos a ver todo lo que es macros, ¿sí? ¿Y qué es una macro? Bueno, una macro en Excel es cuando trabajamos en un libro personalizado, es decir, un libro en el que hemos definido una serie de características específicas como puede ser el tipo de una letra, el color de ciertas celdas, los formatos de cálculo, características similares. Perdemos mucho tiempo en formatear todo el libro que disponemos en muchas hojas, ¿sí? Eh, con las macros lo que se pretende es automatizar varias tareas, fusionarlos en una sola, añadiendo, por ejemplo, un botón, ¿sí? Esto por ahí es un poquito más elevado, eh, a nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas, ¿sí? O sea, ¿cuál es la idea de una macro? En definitiva, es todos los procesos que nosotros tengamos repetitivos en nuestra vida laboral diaria, supónganse que es un poquito el ejemplo que vamos a hacer hoy, que siempre de una base de datos descargamos todos los días, o bueno, casi siempre, de una base de datos un archivo, ¿sí? Con información, y que ese archivo nosotros lo tenemos que trabajar, ¿sí? Siempre tenemos que hacer lo mismo, para un poquito para lo que es en prolijarlo, maquillarlo, ¿sí? Por ahí vemos que el archivo tiene algunas cosas que no nos gustan, que siempre borramos las mismas filas, que lo maquillamos un poco, ¿sí? Bueno, ahí es cuando entra en juego el tema de las macros, ¿sí? Porque a todas esas tareas repetitivas que nosotros tenemos que podemos hacer todos los días, si trabajaríamos en Excel, ¿sí? En un trabajo, usamos Excel a full y justamente manejamos todo el tiempo ese archivo que tenemos que descargar todos los días y siempre viene de la misma forma. O sea, ese trabajo tedioso de limpiarlo, poner en condiciones que, como decía ahí, lo haríamos manualmente, ¿sí? Ahí entra la macro donde nos da esta versatilidad para poder hacer toda la limpieza que necesaria, ¿sí? Para tener nuestro archivo óptimo para poder trabajarlo después, y después procesar, ¿sí? ¿Cómo creamos una macro? ¿Sí? La forma más fácil e intuitiva es crear una macro, es crearla mediante grabador de macros, ¿sí? Excel tiene un apartado, ¿sí? Donde van a ver que tiene una ventanita, tiene una parte de vista, ahora lo vamos a ver, eh, donde entramos ahí y simplemente es como que ponemos en acción una cámara, ¿sí? Empezamos, le damos un botón, ¿sí? Esto como viene acá que dice grabar macros, macro, y automáticamente empieza a grabar todo lo que empezamos a hacer en nuestro Excel, ¿sí? Ya sea copiar y pegar, formato, negrita, acomodarla, darle la forma a las cuadrículas de bordes, todo lo que hagamos en ese instante, hasta que pongamos stop, ¿sí? Excel lo va a estar grabando, ¿sí? Y automáticamente todas las operaciones que nosotros estemos haciendo en ese momento, ¿sí? Él la va a estar convirtiendo en un lenguaje de programación, ¿sí? En un lenguaje de programación que se llama, como dice acá, instrucciones de B corta, B larga A, que es Visual Basic, ¿sí? Visual Basic, ¿sí? Entonces, él va a estar todo el tiempo transformando esas acciones, esas operaciones que nosotros le estamos mostrando en este lenguaje de programación, ¿sí? ¿Para qué? Para que después, posteriormente, ¿sí? A través de ese lenguaje de programación que él hizo automáticamente todas nuestras acciones, nosotros lo tengamos a disposición para poder hacer, para poder repetirlo, ¿sí? Poder hacer acciones repetitivas. Así que bueno, un poquito viene por ahí. No hace falta que ustedes sepan programación, ¿sí? No hace falta que sepan Visual Basic, quédense tranquilos, al que le interesa, quizá le pega el bichito y se quieran meter después en el mundo Visual Basic, o inclusive ahora con la ayuda del chat GPT, del GPT, eh, esto es una linda forma de aplicar todo lo que es la IA, ¿sí? Del ChatGPT, porque uno puede decirle a Excel, al ChatGPT, haceme un programita, un script, sí, generalmente son pequeños scripts de Visual Basic para Excel, que me haga, qué sé yo, que me haga, que me barra tal fila y me encuentre tal condición y bla, 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 ¿sí? Entonces ahora gracias al ChatGPT, uno no hace falta realmente saber mucho de este tipo de lenguaje en profundidad,
aplicado al Excel porque nos facilita mucho y podemos, pero es exponenciar la cantidad de cosas rápidamente que podemos aprender con el ChatGPT y aplicarlo al Excel y aumentar nuestra rentabilidad con el uso de la planilla a través de las macros, ¿sí? Metiendo script y bueno, y haciendo obviamente nuestros procesos mucho más rápidos y eficientes, ¿sí? Así que nada, después si quieren saber un poquito más de cómo usar el ChatGPT y meter y armar algún script para meter acá en las macros, ¿sí? Que es la otra forma de trabajar con la macro, lo vemos, no hay ningún problema, me avisan y no lo vamos a ver hoy, pero si quieren en la clase que viene, le metemos un poquito ahí si les interesa, si no, bueno, en algún momento me preguntan cuando ya termine el curso, se los comento, no, no hay ningún problema, cómo sería. Eh, Así que nada, pero nosotros vamos a usar el primer método, que es el más común, que es el tema de grabado, donde Excel automáticamente nos genera el script, ¿sí? De las acciones, de las operaciones que estamos haciendo, que le estamos mostrando eh, en ese momento, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Van cansando? ¿Van entendiendo más o menos la idea? A qué se refiere la macro? Igual, obviamente, esto cuando lo vean, obviamente le va a cerrar mucho más la idea y obviamente cuando lo vean ejecutándose, le va a volar la cabeza porque es algo que, por lo menos, si está bien hecho y lo sabemos utilizar bien, es algo que nos ahorra un montón de tiempo, ¿sí? Bueno, Claro, eso te facilita por lo que estás explicando. sí, 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 van a Nos ver que facilita, nos ahorra. exactamente, nos facilita un montón de tiempo de proceso, de procesamiento, si estamos haciendo tareas, más que nada, si estamos haciendo tareas recursivas, esto viene como anillo al dedo, ¿sí? Para no estar todo el tiempo haciendo lo mismo siempre. Entonces ya hacemos una macro, que ya sabemos que siempre la vamos a ejecutar de la misma forma, en los mismos archivos, en la misma estructura y listo, ¿sí? Eh, bueno, entonces, crear una macro automáticamente. Lo que vamos a hacer entonces es apretar ese botón que veíamos anteriormente, ¿sí? Y eh, lo que vamos a hacer con esta, acá dice, usando referencias relativas, con esta opción utilizaremos referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a las celdas inicial seleccionadas, ¿sí? Bueno, entonces apretamos ese botón, acá se nos va a abrir esta ventanita, ¿sí? Donde vamos a poner el nombre de donde va a estar grabado nuestra macro, ¿sí? En ese archivo que vamos a estar en ese momento generando la macro. Le vamos a poner un nombre que generalmente uno lo puede utilizar este nombre para dar una referencia de lo que vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un macro para que cambie el formato a un formato específico de un archivo crudo que tenemos para trabajar. Bueno, entonces le vamos a poner acá, no sé, formato, ¿sí? Iniciando formato. Entonces ya nos queda, entonces ese título nos va a ser de una ayuda en memoria para saber de qué se trata esa macro. Dice que es muy útil, además, bueno, de la descripción, si lo queremos completar, pero bueno. Y acá importante donde dice, ¿dónde guarda la macro? Sí, en este libro, vamos a ver que hay otras opciones, pero bueno, siempre acá no es más que esto, para iniciar la macro, poner el nombre, guardar dónde, ¿sí? Y una pequeña descripción si lo quieren hacer, esto es optativo. ¿Mm? Bueno, entonces, una vez que ponemos aceptar, desaparece este cuadrito, ¿sí? Y automáticamente empieza a grabar, ¿sí? Silencioso, el tipo empieza a grabar y empieza todo lo que nosotros empezamos a hacer en la hoja, él está grabando, ¿sí? Lo está grabando y lo está traduciendo al script, al programa, al lenguaje de programación Visual Basic, ¿sí? Bueno, al seleccionar las opciones, bueno, como le decía, empieza a grabar la macro, ¿sí? Podemos seguir un método abreviado mediante la combinación del control más una tecla. El problema está en encontrar la combinación que no utilice Excel, porque Excel, como se acuerdan, como veíamos al principio, tiene muchas, inclusive nosotros podemos personalizar la cinta de acceso rápido por teclado, así que bueno, hay que encontrar la combinación acá, que no haga ahí un poco de conflicto. Bueno, y una vez que nosotros ya decidimos que, listo, estas son todas las operaciones que vamos a ejecutar, que necesitamos de esa macro, ¿sí? Van a ver que cuando se inicia la macro, abajo de todo, de la hoja,
aparece un cuadradito tipo de stop, ¿sí? De stop, así, de como de play y el cuadradito clásico de stop. Nosotros apretar ahí, eh, se detiene la grabación. Se detiene la grabación y entonces automáticamente ya quedó grabado, se generó el script, ¿sí? Automáticamente atrás Excel de todo lo que hicimos generó el código en Visual Basic. Eso queda grabado y queda asociado a la hoja que nosotros acabamos de hacer. Pero ¿qué pasa? Nosotros, eh, cuando lo queremos usar en otra hoja, ¿sí? Eso también lo podemos hacer. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente forma. Vamos a ir a pónganse en otra. Ahí viene la cuestión cuando nosotros queremos aplicar esta macro que acabamos de hacer en un archivo, que siempre es repetitivo, que siempre es lo mismo. Por eso le daba el ejemplo de cuando bajamos algo, un reporte, o algo de una base de datos, ¿sí? Y que siempre nos pasan el mismo formato. Y nosotros queremos trabajarlo, queremos limpiarlo. Entonces vamos a abrir, supónganse, un día nos sentamos, hicimos todas las macros, listo. Y el otro día bajamos ese archivo otra vez crudo, ¿sí? Y empezamos a aplicar todas las macros que hicimos con el archivo anterior, que era muy similar, ¿no? Bueno, entonces, ahí es cuando entra en juego que podemos usar todas esas macros sobre el crudo nuevo, el archivo nuevo a tratar. Bueno, entonces, como les decía, ahí vamos a tener que aplicar donde decía la ventanita que acá no está justo, pero voy a volver para atrás para mostrársela. Acá está. Cuando nosotros abrimos la ventanita macro, ¿sí? Eh, nosotros tenemos acá la opción para grabar y después vamos a tener la opción para ver macros, ¿sí? Bueno, cuando ya tenemos grabadas nuestras macros y lo queremos ver, queremos ejecutar esas macros en otro archivo, vamos a tener que venir otra vez acá a macros y seleccionar lo que es ver macros, ¿sí? Y ahí sí va a aparecer esta, esta ventana, ¿sí? Donde nos va a mostrar todas las macros, o sea, todas las grabaciones que nosotros hicimos sobre cualquier otro archivo. Generalmente, si estamos en el mismo archivo, nos va a aparecer así, como ven acá, solamente el nombre. Y si está haciendo referencia a otro archivo que está abierto, ¿sí? Eh, que está abierto, ahí que lo tenemos abierto, que armamos la macro, nos va a aparecer la ruta, ¿sí? La ruta en el nombre del archivo y el nombre de la macro de ese archivo, ¿sí? Bien. Y entonces acá nosotros, cuando elegimos la macro que deseamos, ¿sí? Simplemente apretamos el botón ejecutar y todo eso que está grabado ahí se va a ejecutar automáticamente sobre el archivo que tengamos abierto en ese momento, ¿sí? Bueno, esto es todo lo que estaba explicando, ¿sí? Bueno, debemos seleccionar la macro deseada, apretar el botón ejecutar. En cuanto al resto de los botones, tenemos cancelar, bueno, que cierra el cuadro paso a paso, nos muestra cuando apretamos paso a paso, si queremos, ahí si queremos, somos más curiosos, si queremos ver qué está haciendo Excel atrás o cómo generó nuestro archivo, si nosotros apretamos paso a paso, automáticamente se va a abrir una ventana que es en la parte de programación, ¿sí? De, que es el editor de programación de Visual Basic, ¿sí? Del Excel, que es una ventanita blanca, ahora después se los voy a mostrar cómo es. Y ahí van a poder ver el pequeño código que generó de nuestras operaciones, ¿sí? Y cómo lo está guardando, ¿sí? Después también modificar también, si ahí ya nosotros tenemos algún conocimiento, ¿sí? de este Visual Basic, o nos apoyamos ahora en la IA, ¿sí? En el ChatGPT para que nos genere algún tipo de script, o mejorar el que nosotros hicimos, ¿sí? Que generalmente uno lo usa para eso, para ir mejorando la idea nuestra. Entonces acá es donde podemos pegar ese pequeño script y ir mejorándolo. Lo cerramos y lo guardamos y ahí va a quedar editado, ¿sí? Y eliminar si queremos borrar la macro definitivamente. ¿Mm? Bueno, hay un par de cuestiones, no es todo maravilloso, ¿sí? Hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la macro, así como es, cuando le agarramos la mano, es muy versátil y muy buena. Al principio hay que tener un par de cositas, un par de tips. En la práctica le voy a indicar uno específico,
que ahora no se lo puedo mostrar porque se lo tengo que mostrar bien en la planilla, pero este que dice acá, a tener en cuenta es muy importante. Acá dice, un detalle importante a tener en cuenta es que si ejecutamos una macro, no es posible deshacer la acción desde la herramienta común, ¿sí? No podemos hacer después control Z o apretar las flechitas de rehacer, ¿sí? Del Excel, van a ver que esas desaparecen, ¿sí? Por lo que es interesante ir con sumo cuidado al ejecutar las macros que vayan a realizar cambios importantes, ¿sí? Y bueno, y acá viene por ahí el tema eh, de que tenemos que por ahí, por eso, con la práctica, lo que yo les aconsejo es no hacer mucho, que vamos a hacer muchos pasos o queremos realmente hacer muchas operaciones, lo ideal es dividir. O sea, hacer una macro para esto, hacer una macro para lo otro, hacer una macro para otro, y hacer tipo secuencial, ¿sí? Eso es la práctica que vamos a hacer hoy. Hacer secuencial, por ahí armar tres o cuatro macros, hasta lograr nuestro objetivo final, ¿sí? De maquillado en la planilla, pero ser conscientes de que si algún macro no lo hicimos bien o por algún motivo Excel la pifia y nos hace mala macro, no podemos volver para atrás, ¿sí? Lo que se hace en ese caso es no guardar el archivo, poner no guardar y empezar de cero, ¿sí? Y ver a dónde estuvo el problema con esa macro, ¿sí? Por eso mejor, como dice el dicho, divide y triunfarás. No es la mejor opción, no es hacer una macro grande, ¿sí? O sea, que guarde todo nuestro procesamiento del principio hasta el fin, ¿sí? Que se va a hacer una macro gigante, sino lo mejor estratégicamente es hacer pequeños macros, ¿sí? Para tenerlo bien dividido, identificado, y bueno, y así nos vamos a ahorrar algunos dolores de cabeza, ¿sí? Eso por un lado. Después, es recomendable siempre, cuando hablamos de macro, hay una extensión especial que Excel nos genera, ¿sí? Que se llama esta, que es XLSM, ¿sí? Que es una extensión justamente para habilitar las macros cuando nosotros queremos volver a reutilizar, ¿sí? Así que cuando nosotros tenemos el archivo, ¿sí? Un archivo crudo que puede ser de una base de datos. Lo trabajamos en XSLX, ¿sí? La extensión común de X, de Excel. Después nosotros tenemos que guardarlo en esta extensión, ¿sí? Para estar seguros que va a funcionar todo bien, ¿sí? Eh, para que, bueno, no haya incompatibilidades y que Excel sepa que estamos ejecutando la máquina. Este archivo, cualquier persona, vos le pasás este archivo y es como si fuera un archivo común, lo único que tiene diferente es que adentro hay una macros ahí que está esperando lista para ser usadas. Esa es la única diferencia. Después, si nosotros abrimos, nos pasan un archivo con macros, ¿sí? Es muy probable, acá les muestro cómo se guardaría, ¿sí? Uno pone guardar como, elige acá la extensión que siempre está XLSX, que es la común, y después enseguida está la otra, que es esta XLMM, que habilita para macro, ¿sí? Bueno, después, punto importante es que si nos pasan a nosotros un archivo con macros para que nosotros lo podamos usar al archivo, es muy seguro que Excel nos tire esta advertencia. Cuando abrimos el archivo por primera vez, ¿sí? Que nos diga que advertencia de seguridad, las macros se están deshabilitando. ¿Esto por qué lo hace Excel? Es por una cuestión de seguridad, porque acá, como les digo, estamos rozando con ya un lenguaje de programación, con scripts. Puede ser que haya, si ustedes no conocen la fuente, ¿sí? Si no conocen la fuente, nunca abran un archivo que tenga macros, porque puede ser que tenga algún virus o algo de eso, ¿sí? Es muy factible. Esto es más que nada cuando ustedes saben la fuente, quién les pasa el archivo, qué macros tiene, ¿sí? Y realmente en un entorno laboral, bueno, uno se sabe, porque uno hizo un archivo para resolver un problema, ¿sí? Cotidiano, y bueno, si lo pasa, bueno, listo. Entonces no hay drama. Sabemos las fuentes, sabemos qué macros nos vamos a encontrar, porque ya te la viste, porque te la mostraron, ¿sí? Entonces, ahí sí, vamos a poner habilitar contenido, ¿sí? Pero tengan mucho cuidado que si se bajan por internet algún archivo que tiene
también, porque por ahí quieren ver cómo funcionan las macros, ahí van a estar corriendo un riesgo, ¿sí? Van a estar corriendo un riesgo porque por ahí esa macro tiene oculta algún script o algo y puede ser un pequeño virus, ¿sí? Que se nos meta en la compu. ¿Mm? Bueno, bien, ¿cómo venimos? ¿Se entiende más o menos? ¿Están listos para meter manos en práctica, armar nuestras primeras macros? Vamos a intentarlo. Para ver que está muy bueno, cuestión de práctica. Bueno, lo vamos a cerrar. Bueno, bien, le voy a pasar entonces un archivito. A ver, archivito. Vamos a trabajar con un archivo, fíjense, se los muestro acá, ahí lo están viendo en la carpeta. Este es un archivo que tiene una extensión CSV, ¿sí? Ahora ya se lo estoy pasando por WhatsApp. Seguramente justo cerré la cuenta web para poder pasarles el archivo. Se cerró. Bueno, como decía, este archivito SSV es un archivo clásico que uno, cuando baja información de una base de datos, por lo general es en esta extensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta extensión es una extensión que no tiene formato, ¿sí? Es una extensión que no pesa nada, ¿sí? No tiene formato y justamente se usa para, bueno, para reportes de base de datos, ¿no? Porque justamente si es una información muy extensa, es un archivo mucho más liviano que las otras, ¿sí? Es como un archivo crudo, sin procesar. Así que vamos a hacer como que ustedes, vamos a trabajar este archivo, como que están en algún lugar, ¿sí? Que obtienen, les pasan este archivo, o todo, vamos a simular que todos ustedes de un RP, que es RP generalmente es un sistema de enterprise de procesos estandarizados, ¿sí? Que puede ser SAP, seguramente han escuchado el SAP u otros sistemas, sí que se usan en las empresas. Eh, entonces, todos los días ustedes de la base de datos de ahí, de algún módulo, tienen que descargar un archivito y trabajar con ese archivito para preparar algún reporte o hacer algún análisis todos los días, ¿sí? Bueno, esa es la simulación que vamos a hacer. Y bueno, ese archivito viene en este formato, ¿sí? En SSV. Bien, se lo voy a pasar. Este es histórico. También lo voy a abrir, lo voy a ir abriendo. Vayan descargándolo. Y van a ver que se van a encontrar con algo así, ¿sí? Como les decía. Entonces nunca lo vieron. Está bueno. Si es la primera que lo ven, como es un archivo CSV, ¿sí? Como les decía, son archivos que no tienen formato. ¿Mm? Entonces, imagínense si yo todos los días llego al laburo, 8 de la mañana, 7 de la mañana, no sé, 9 de la mañana, la hora que entro al laburo, y tengo la hermosa tarea de que todos los días tengo que descargar esta base de datos, ¿sí? Para después pasárselo, no sé, al otro sector, o a mi jefe, o lo que sea, para hacer algún análisis, un reporte, lo que sea. Y no se lo voy a pasar así, obviamente, ¿no? Esto supone que no sé, información que estaba ahí en estos sistemas que se usan mucho, los ERP, que puede ser un SAP, ¿sí? Bueno, entonces lo primero que uno haría va a empezar un poquito a trabajar sobre este archivo. Y acá de paso les voy a enseñar algo nuevo que viene a colación, ¿sí? Creo que no lo vimos en el curso. Y no sé si lo saben, si no lo saben mejor, lo van a aprender ahora. ¿Cómo hacemos para transformar este archivo en un archivo de Excel, ¿sí? Un archivo común? Lo primero que vamos a hacer es, eh, o sea, ahora lo que vamos a hacer es todas las cosas que haríamos todos los días manualmente nosotros, y después esto lo vamos a pasar a una macros, ¿sí? Lo vamos a volver a hacer, pero ya directamente grabándolo en una macros para que vean la diferencia. O sea, lo que quiero que simulemos es el trabajo tedioso de todo lo que vamos a hacer y cómo con una macros.
lo solucionamos en un instante, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos este archivo, si ya lo tienen abierto, ¿lo tienen? ¿Lo pudieron abrir? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar algo, ¿sí? Ahora vamos, imagínense que no tenemos, no sabemos nada de macro y tenemos que elaborar este archivo, lo tenemos que limpiar y poner en condiciones manualmente, con todo lo que ustedes ya saben de Excel, que ya son cuasi expertos, con todo lo que aprendieron estos 3 meses. Así que vamos a tratar de aplicar un poquito todo lo que hemos aprendido para maquillarlo lo mejor posible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver toda esta información así, pero obviamente quizás en una página esto está todo separado en columnas, está todo bien. Esto es para lo que sepan, el S&P es el índice de uno de los mercados de Estados Unidos, el S&P 500, y acá hay algunos valores bueno, del cierre y apertura de todo lo que fue los valores de ese mercado histórico. Se llama histórico porque arranca de 1990, igual es una fracción nomás, son 100 pilas, así que nada. Bueno, eh, entonces lo que quiero, que esto esté todo separadito bien. ¿Cómo se hace? Lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera columna, ir a la parte de datos, ¿sí? En la parte de datos vamos a ir a esta que dice detecto texto en columna, ¿sí? Esta herramienta, para empezar a prolijar un archivo, es fundamental, ¿sí? Este que nos dice, divide el contenido de una columna de texto en varias columnas. Por ejemplo, se puede dividir una columna que contenga nombres, apellidos, en dos columnas distintas para los nombres y los apellidos. Permite elegir cómo dividirla con el hacho fijo o dividiendo cada coma o por punto o otro carácter, ¿sí? Así que vamos a apretar ahí, seleccionando la primera columna, ¿sí? Y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. ¿Mm? ¿Sí me siguen? ¿Estamos ahí? Sí, sí, Darío. Perfecto. Bueno, fíjense que nos da dos opciones. Acá, como dicen, es el asistente para convertir textos en columnas, paso 1 de 3. El asistente estima que tus datos son delimitados, ¿sí? Si es correcto, elige siguiente o bien elige el tipo de datos que mejor describa, y acá dice tipo de datos originales, elige el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión. Delimitados, eso quiere decir que son caracteres como comas, tabulaciones, separan campos, ¿sí? Si no tenemos de ancho fijo, los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro. Fíjense que acá abajo, ¿sí? Está toda la información, ¿sí? Que nos muestra, y acá tenemos dos opciones. Esto depende de cómo venga la información, ¿sí? O elegimos uno o el otro, ¿sí? En este caso, como tenemos separaciones de información por coma y punto y coma, ¿sí? Eso uno lo ve cuando ve el original, que puede ser que esté en la pantalla del RP, este que le decía el SAP, o a un portal, ¿sí? Estamos viendo bien la información, entonces sabemos más o menos cómo vienen separados los datos. Igual acá hay una pista que son price, close, high, low, open, ¿sí? Esto, como ven, sé que son los campos, ¿sí? Cabecera de cada columna, ¿sí? Entonces, fíjense que se separan por coma. ¿Mm? Así viene agrupado, ¿sí? No está formateado y vino la información así. Pero acá ya nos da un indicio que acá podemos separar por columna, y acá los agrupó, los juntado por la comita. Así que vamos a dejar el primero delimitados, ponemos siguiente, y al poner siguiente nos ponen el paso 2 de 3. Dice, esta pantalla te permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa que tenemos aquí, ¿sí? La vista previa de toda nuestra planilla. Y acá vamos eligiendo. Esto lo que va a hacer, va a empezar a detectar todo lo que nosotros le tildemos acá. Va a empezar a detectar tabulaciones. Si nosotros elegimos punto y coma, va a empezar a detectarse un punto y coma. Acá se considera separaciones consecutivas como uno solo. Eso lo dejamos sin tildar por ahora.
coma, y fíjense que ahí ya me detectó las comas estas de las cabeceras y ya empezó a agrupar información. Fíjense cómo cambió acá la visualización. Ya hice una columna de precio, de close, high, low, espacio, por si llega a haber otro, y otro carácter que ustedes conozcan, que está ahí, que también generaría una separación de datos, lo podrían poner acá. Pero bueno, ya con esto yo ya veo que la información está bastante bien discriminada, así que me serviría, ¿sí? Igual pueden volver para atrás y seguir toqueteando y jugando hasta que ustedes tengan la información que mejor les parece, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos ahí, acá fíjense, se tilda automáticamente cuando nosotros tildamos el resto y ponemos siguiente. ¿Mm? Y acá nos dice, esta página permite seleccionar cada columna y establecer el formato de datos, ¿sí? Entonces, si yo elijo cada uno, le puedo decir que se va a insertar de forma general, como dato general, texto, fecha, ¿sí? Esto si quieren lo hacen ahora, si no lo dejan así, para después trabajarlo cuando estemos trabajando con el archivo. Así que dejemos general para todo, ¿m? Y ponemos finalizar. Y fíjense que automáticamente el archivo se me prolijó. Acá, fíjense, activamos el ajuste automático con la flechita negra, cuando nos arribamos a la línea de la columna. ¿Sí? Ahí estamos, estamos, estamos. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? ¿Pudieron lograr esto? La separación. Sí, ¿Salió? sí, perfecto. Bueno, Diego, ¿te salió la separación? Diego, ¿pudiste hacerlo? Sí, lo puedo hacer. Bueno, buenísimo. Bueno, fantástico. Fíjense cómo cambia. Entonces acá viene el principio de cómo empezamos a tratar a mejorar y prolijar información que tenemos, datos, ¿sí? De un archivo crudo que nos han pasado, ¿sí? Ya la cosa empieza a cambiar. ¿Mm? Bueno, bien, ahora de acá en más vamos a seguir prolijando, qué sé yo, esta columna que no nos sirve, que dice value, la eliminamos, seleccionamos, ponemos ahí, pimba, esto la verdad que no lo vamos a usar, ¿sí? Después quizás estas dos columnas, estas dos filas que están acá, vamos a formato y le ponemos amarillo, que yo, en negrita, le podemos poner centrado. Acá empezamos a jugar nosotros como empezamos a priorizar el archivo, ¿no? Aquí te lo ponemos así, en un cuadrito, y así sucesivamente vamos a ir haciendo algunas cositas. Se está por terminar la primera parte de la sesión, así que hacemos un break de 10 minutitos y continuamos trabajando en este archivito en la otra parte, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos en 10 minutitos y continuamos. Bárbaro. Hasta luego. Chau, chau.